Hola chicos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este séptimo video de nuestra serie rumbo al Arnold Classic de Ohio. Ya estamos a 2 semanas de la competencia. Esta última semana han sido bastante buenas, ya que he tenido un aumento de las calorías en algunos días de mi plan de alimentación. Las sensaciones en general que he tenido en los entrenamientos han estado buenísimas, además de que estoy muy bien acompañado por mis partners de entrenamiento que siempre me están ayudando. Eso igual me genera más motivación de poder estar a la par con ellos y rendir siempre al 100%. El aspecto físico que tengo actualmente me gusta mucho, tengo una muy buena condición, un muy buen tamaño, una muy buena cantidad de kilos también, así que se va a notar bastante el día del show. Bueno, más que nada en esta oportunidad vamos a repetir la misma dinámica del capítulo 3, que fue de preguntas y respuestas. Estas preguntas las seleccioné de una cajita de preguntas que subí a mi Instagram. Están muy buenas, me costó mucho la verdad poder elegirlas porque habían preguntas muy buenas que prácticamente no tienen relación a valores, que es lo que la gente pregunta generalmente. No sé cuántos gramos de proteína consumir, por ejemplo, o cuánta cantidad de carbohidratos, cosas así más específicas. Estas fueron como más profundas, más como la parte psicológica de lo que es una preparación. Así que voy a estar respondiendo las 6 mejores preguntas para que estén atentos, y también tenemos una sorpresita ahí para la mejor pregunta. ¿Por qué elegí esta instancia de preguntas y respuestas? Principalmente para poder acercarme un poco más a ustedes, que ustedes conozcan un poco más de la intimidad de lo que es la vida de un fisicoculturista, y que no solamente sea entrenar, comer y dormir, sino más bien el día a día, preguntas de la vida cotidiana. Nosotros desafortunadamente en nuestro país, y yo creo que en la mayoría de los países de Sudamérica, es muy difícil poder vivir de este deporte, muy costoso, sobre todo en los periodos de déficit calórico o de definición, cuando uno está preparándose ya para una competencia, qué sé yo, 4 o 5 meses antes. El gasto es bastante elevado, por lo tanto es complicado, y para mí sería fácil mostrarles solamente información de entrenamiento y de alimentación y dejar de lado lo demás, pero prefiero hacerlo porque con esto igual a mí me gustaría que la gente nueva que está partiendo en este deporte no cometa los mismos errores que uno cometió en su momento. Creo que esa es una de las cosas que me he propuesto a largo plazo, de poder ayudar a la gente de esa manera, entregando información confiable, para que no cometan, como les digo, los mismos errores que cometimos muchos en un principio por tener mucho desconocimiento en ese momento. Hoy en día pasa todo lo contrario. Hoy en día hay tanto conocimiento, hay tanta información, que al final lo único que genera esa información es prácticamente lo contrario: desinformar a la gente. Solo basta con ver un video de un influencer en las redes sociales o de un doctor, ¿cierto?, hablando o satanizando, ¿cierto?, algún macronutriente o algún alimento como la carne roja, o algunos más por el tema de los carbohidratos. Eso genera, ¿cierto?, que la gente al final no sepa qué es lo que realmente tiene que hacer, siendo que lo básico, lo que a nosotros nos han enseñado desde pequeños, es lo que realmente funciona. Como les digo, eso es lo que a mí me tiene motivado ahora, aparte además del tema de la competencia, es poder educar, ayudar a la gente y entregar un mensaje que sea confiable. Es por eso que voy a responder sus preguntas, ¿cierto? Porque me imagino que ustedes también tienen un mundo de dudas en su cabeza con todo lo que les mencioné, ¿cierto?, del exceso de información, estudios que hay hoy en día. Por lo tanto, creo que tengo la autoridad necesaria como para poder enseñar y que ustedes estén seguros de que lo que les estoy diciendo es una información real. ¿Por qué se los digo? Porque yo soy profesional del área de la salud, soy nutricionista, además llevo 15 años dedicado a este deporte de manera ininterrumpida. He trabajado con gente muy buena, con los mejores preparadores prácticamente. He hecho cosas que no se deben hacer en este deporte por desinformación, cosas muy de la vieja escuela que hoy en día ya no se utilizan. Por lo tanto, tengo la experiencia necesaria por haber preparado gente también y por haber probado conmigo mismo a través de otros preparadores, como para poder enseñarle a ustedes cuál es el camino adecuado que deben seguir de acuerdo al objetivo que ustedes tienen, obviamente. Así que sin decir más, vamos con la primera pregunta de esta tanda. La primera pregunta la envía enzomatías.pecori y nos dice lo siguiente: ¿cómo llevar la ansiedad que provoca el querer un objetivo como el aumento de masa muscular y definir, sin que la cabeza juegue malas pasadas? ¿Por qué elegí esta pregunta? Porque yo creo que esta es una de las cosas que a la mayoría de las personas nos pasa, o a mí me pasó en algún momento.
Es común que cuando uno intenta llevar un proceso solo, vale decir, sin tener un preparador, sin tener un nutricionista, sin estar bien asesorado, en algún punto tu cabeza comienza a autosabotear, ¿cierto?, el proceso. Comienzan las inseguridades, producto de que la baja ingesta calórica genera desórdenes hormonales y eso a veces nos puede generar ciertos problemas de ánimo, sentirnos menos en relación a otras personas, o tanta información de repente que hay en las redes sociales. Uno ve gente, cuerpos que están prácticamente perfectos y luego uno se mira al espejo y piensa que está totalmente alejado de esa realidad. Lo primero que yo te recomendaría en este caso para poder evitar eso es asesorarte por alguien y no llevar tu proceso de manera solitaria, más aún si tu objetivo es a nivel competitivo. Eso te va a generar mucha tranquilidad porque si trabajas con una persona buena puedes descansar prácticamente tu proceso en esa persona. No quiere decir que la persona se vaya a preocupar de cada uno de los detalles de tu vida, pero sí en relación a lo que tenga que ver con el plan de alimentación, que ya de por sí llevarlo solo es un dolor de cabeza, por tu entrenamiento, por tu suplementación. Si a lo mejor en algún momento te haces una analítica y tus exámenes médicos están alterados por ese motivo, que esa persona sepa cómo poder regular, ¿cierto?, esos parámetros y volverlos a la normalidad. Entonces el conjunto de todo eso va a hacer que ese factor de ansiedad, ¿cierto?, o de querer ver resultados de manera inmediata va a desaparecer en cierto modo y vas a poder estar mucho más tranquilo y quizá a lo mejor toda esa energía que te está desgastando utilizarla para otra cosa o rendir mejor en el gimnasio, por ejemplo. Vamos con la segunda pregunta que nos envía lero.l. Y dice lo siguiente: ¿cuál fue uno de los momentos más duros que pasaste en el mundo del culturismo? Bueno, la verdad, yo considero que la etapa más dura que me tocó vivir siendo fisicoculturista fue mi etapa de estudiante. Para la gente que no sabe, yo esto igual lo he contado en otras oportunidades, pero voy a ser un poco más detallista en esta oportunidad. Yo fui estudiante de la carrera de nutrición, me titulé el año 2015. Es una carrera que, si bien no es compleja, demanda demasiado tiempo, porque gran parte de la malla curricular de la carrera de nutrición son prácticas profesionales, ¿cierto?, y prácticas como estudiante o interno, ¿cierto?, en diferentes centros de la ciudad. Entonces el hecho de tener que movilizarse, cumplir un horario, era prácticamente como trabajar de manera gratis, para ser más específico. Esa fue una etapa muy dura. Me acuerdo que trabajaba como reponedor los fines de semana para poder costearme, ¿cierto?, mis latas de atún, porque en ese momento mi economía no era buena, mi mamá no me apoyaba económicamente, que tampoco considero que es algo que deberían hacer las mamás, porque esto prácticamente es un capricho cuando uno es estudiante, querer practicar este deporte sin poder ser independiente, sin saber lo que cuesta un galón de gas, lo que cuesta pagar la luz, lo que cuesta pagar el agua, lo que cuesta pagar un arriendo. Hay mucha gente que de repente no se da cuenta de esos detalles, llega, abre la nevera o el refrigerador, ¿cierto?, y se come los huevos que están en la casa, pero no sabe cuánto vale un huevo, no sabe cuánto vale un kilo de pan, no sabe cuánto vale un kilo de arroz, un kilo de papa. Entonces ya cuando uno es independiente y logra darse cuenta de todo ese sacrificio que hacen los papás, ahí se pega, ¿cierto?, el alcachofazo, como decimos acá en Chile, y comienza a valorar un poquito más el esfuerzo que hacen los padres por uno. Entonces yo nunca fui de la idea de que mis papás me tenían que solventar mis gustos personales, por así decirlo. Entonces busqué la opción, como sabía que no iba a tener ese comodín, por así decirlo, de poder solventarme yo mi propia carrera como fisicoculturista, haciéndolo de la manera más económica posible, que en ese momento era utilizar atún desmenuzado y arroz en prácticamente 6 comidas al día. A veces hacía 8 comidas en el día. Recuerdo que varias veces me tuve que arrancar del trabajo para poder comer en la bodega, o a veces cuando estaba en turno como alumno interno tenía que comer en un baño. Me daban solamente 30 minutos aproximadamente de colación y yo negociaba con la nutricionista para que esa media hora de colación me la pudiera fraccionar en 3 de 10 minutos cada una en algún momento, como para que yo pudiera tener un break y comerme la comida, dando, ¿cierto?, como excusa el hecho de que me estaba preparando para una competencia internacional, que era algo que es cierto, no era una mentira. Bueno, y eso para poder lograr, ¿cierto?, y trabajaba como reponedor y también lo complementaba con una beca que tenía en ese momento, que era la beca La Junaed, ¿cierto?, que me daban unos tickets. En ese tiempo eran 21.000 pesos, que era nada, y el atún desmenuzado costaba, la lata más barata del atún líder, me acuerdo que costaba 270 pesos en el supermercado
pescado cuenta. Entonces con eso me alcanzaba a comprar una caja de atunes y tenía para 2 semanas aproximadamente para comer eso, que era lo peor de lo peor. Pero me ayudó, a pesar de haber sido dura por el tema de los viajes. Yo vivía en Coronel en ese momento, que es una localidad que queda 1 hora y media más o menos de donde vivo actualmente, porque en ese momento había pasado el terremoto, se habían caído los puentes, la conexión era súper mala. Entonces perdía prácticamente 3 horas de mi día solamente movilizándome para ir y venir de mi casa. También limpiaba los baños del gimnasio para no pagar la mensualidad, que a pesar que era barata, 12.000 pesos, el dinero no me alcanzaba, por lo tanto tenía que tratar de hacer ese tipo de malabares para poder solventarme mi gusto, mi amor por el culturismo. De esta manera, ¿cierto? Esto igual me sirvió muchísimo, como les mencionaba, porque partir desde abajo, con una preparación precaria, haciendo las cosas con métodos de la vieja escuela, con dietas de definición extrema. Yo me acuerdo que hubo un tiempo en que comía solamente lechugas con claras de huevo. Había un local acá en el centro que vendía las claras de huevo en bolsas de litro, que costaban 300 pesos y era una cosa así asquerosa, y eso lo tenía que mezclar, ¿cierto? Las cocinaba y mi comida eran lechuga, un puño de lechuga con una porción de claras de huevo, que eran como 6-7 claras de huevo, y eso lo tenía que repetir en 7 comidas durante 3 semanas, un mes. Imagínense lo que significa eso, sin ocupar edulcorantes ni nada por el estilo. Entonces igual era complicado poder llevar ese tipo de disciplina, porque para ser primerizo hay gente que pasa por eso y no lo soporta. Yo, a pesar de todo, siempre quise ser culturista, por lo tanto me bancaba, ¿cierto?, todo ese sufrimiento entre comillas, pero me ayudó bastante, porque hoy en día llevar una planificación bien hecha con los conocimientos que hay actualmente se me hace totalmente fácil. No voy a volver a pasar el hambre que pasé en ese momento, no voy a volver a pasar el estrés que pasaba en ese momento, porque a lo mejor no me alcanzaba la plata para poder costearme, tenía que estarme endeudando para poder pagar inscripciones, viajes, además tener que rendir en la universidad, entregar trabajo, ¿cierto? Porque si me echaba un ramo iba a perder los beneficios de becas y créditos en ese momento, por lo tanto era bastante presión la que tenía. Pero como les digo, eso me ayudó a poder forjar una buena armadura y hoy en día poder estar viviendo mi deporte de una manera mucho más tranquila y completamente independiente. La tercera pregunta la envía Sebastián Santis y dice lo siguiente: ¿cuáles son tus expectativas para tu próxima competencia? Mi única expectativa para la próxima competencia, que es el Arnold Classic de Ohio 2025, es ganar el Arnold Classic. No hay otra expectativa. La cuarta pregunta la envía Benja-Espinosa- y dice lo siguiente: ¿cómo te preparas mentalmente para competir? Mira, el principal objetivo para mí es poder estar tranquilo previo a una competencia. 2 semanas, 3 semanas antes, poder estar lo más tranquilo posible. Una de las estrategias que utilizo y que me da muy buenos resultados es tratar de evitar lo que tenga relación directamente con el fisicoculturismo. ¿Qué quiere decir esto? No consumir contenido que tenga relación con el fisicoculturismo, porque pasa que la cabeza de repente nos juega malas pasadas, de alguna u otra manera tiende a compararse con atletas que están mucho más arriba que uno. A veces uno comete el error de caer en eso, pero no se da cuenta que esas personas, por ejemplo, suben una imagen que es la mejor imagen de muchas, con una muy buena luz, prácticamente alguna foto editada, entonces no es un buen parámetro como para poder compararse. Entonces trato de evitar ese tipo de contenido. Me gusta ver cosas de animales, cosas más chistosas, eso como que me mantiene un poco más tranquilo. Contenido de otro tipo de deporte, me gusta mucho el fútbol. Trato de despejarme y de no relacionarme tanto con el deporte en la vida cotidiana. Me gusta ir al estadio de repente, poder ver algún show de humor, salir a caminar. Ese tipo de cosas me mantienen con la mente un poco más tranquila. Y ya, por ejemplo, para evitarme el estrés del viaje, tratar de anticiparme a la jugada con unos días de anticipación, una semana de anticipación, armar mi maleta, las cosas que voy a llevar para el viaje que son necesarias, como ciertos enchufes, el tema de mis balanzas, la ropa con la que voy a entrenar o la ropa que voy a utilizar el día de la competencia, y así estoy mucho más tranquilo, me antepongo a la jugada y ya después el viaje prácticamente, generalmente siempre lo hago acompañado por mis compañeros, ¿cierto? Mi entrenador, y eso igual me genera un poco más de tranquilidad porque tengo con quien conversar, explicar también de repente que uno se siente inseguro o que a lo mejor no le gusta cómo se está llevando el proceso, pero esas personas te ponen los pies sobre la tierra y nada más que al momento de llegar al lugar donde vas a competir y disfrutar el momento. A mí me costó mucho poder entender eso en un principio,
cuando todos me decían disfruta el camino, disfruta el proceso, y es como que cómo voy a disfrutar algo que al final igual es súper tortuoso en algún momento. Hay muchos factores externos que influyen, ¿cierto? Quizás a lo mejor tu proceso, a ti te encanta entrenar, te encanta hacer dieta, te encanta, ¿cierto?, verte bien físicamente o poder lograr un objetivo a nivel de tu cuerpo, ¿cierto? Mejorar tu rendimiento, qué sé yo. Pero los factores externos son los que al final hacen que el proceso sea mucho más difícil. Entonces con el tiempo me fui dando cuenta que hay que tratar de evitar, ¿cierto?, ciertas cosas que al final uno no tiene el control sobre eso. Tratar de evitar el estrés, porque a lo mejor puede pasar algo que en realidad solamente está en tu cabeza, no es algo real. Y otra cosa también es tratar de mejorar la parte económica. Cuando la parte económica mejora, ya sea porque a lo mejor estás en un emprendimiento o a lo mejor tus finanzas van bien porque conseguiste un buen trabajo, todo va a ser mucho más llevadero. Lamentablemente en el deporte así el factor económico es algo que sí influye muchísimo a la hora de poder lograr buenos resultados, porque si yo tengo dos personas que entrenan de la misma manera, tienen la misma cantidad de masa muscular, ¿cierto? Son dos personas muy similares. Si yo, por ejemplo, a una persona le entrego lo mejor de lo mejor, ya sea en cuanto a alimentación, suplementación, farmacología, la persona tiene la posibilidad de poder chequearse, hacerse analítica, trabajar con profesionales, puede que a lo mejor la otra persona tenga las mismas ganas que esta persona, pero si no tienen los recursos, esta persona va a subir su nivel mucho más rápido que esta persona que está limitada en recursos. Siempre hay casos especiales, pero es porque esta persona que tiene los recursos se durmió en su economía y no en el trabajo duro, y esta persona que a lo mejor no tiene los recursos trabajó duro y alcanzó el nivel del otro. Pero en sí tener un buen soporte económico sí ayuda bastante en esta disciplina y en cualquier otra. Nuestra quinta pregunta la envía Chris-pro-coach y nos dice lo siguiente: ¿qué fue lo que te enamoró del culturismo y te llevó a ser lo que eres hoy por hoy? Bueno, la verdad que una de las cosas que más me llamó la atención del fisicoculturismo es lo solitario que se veía el deporte en ese momento. Cuando a mí me tocó vivir el ingreso a este deporte o sentir el llamado del fisicoculturismo fue en el año 2010. En ese momento había mucho material o revistas de culturistas de esa época como Ronnie Coleman, o de épocas anteriores como Dorian. Tengo imágenes marcadas en mi cabeza de haber visto revistas donde aparecían muchas imágenes de Nasser, de Jake Cutler, afiches pegados en el gimnasio. Pero lo que más me llamó la atención, además de ese impacto visual que generan esos cuerpos que hoy en día no se ven, en ese momento estaba pegando mucho la imagen de Kai Greene, igual, que era un culturista más underground, ¿cierto? Que venía de abajo, como más llevado, ¿cierto?, a lo que era Rocky en ese momento, en las películas motivacionales, que también nos hizo a muchos creer, ¿cierto?, en nuestras capacidades, pues, saber que a pesar de que uno a lo mejor está con los recursos limitados, también puede llegar a un nivel grande. Obviamente hoy en día uno se da cuenta de que gran parte de eso tiene que ver mucho con el trabajo que uno realiza fuera de este deporte. En otros países como Estados Unidos sí se pueden dar cierto ese tipo de casos donde hay atletas que pueden vivir del fisicoculturismo, pero como les mencioné anteriormente, acá en Sudamérica es sumamente difícil. Pero creo que esa fue una de las cosas que más me enamoró y me incentivó a querer dedicarme a este deporte, de poder tener mucha información. Yo me relacionaba con culturistas de la vieja escuela y los escuchaba hablar de cómo hablaban, ¿cierto?, del cuerpo humano, de la suplementación, de cómo actuaba en tu cuerpo, y eso igual me gustaba mucho, o me gusta más que nada de este deporte, de que no es solamente lo que la gente cree, que es como ir al gimnasio a levantar peso o meterse algo y quedar inflado y sería todo. Entonces esa es una de las cosas que me gusta, la capacidad también que el fisicoculturismo te da para poder educar a las demás personas, de poder enseñarle tus métodos de trabajo a otras personas o poder aplicarlos con otras personas, que no es algo absoluto. El fisicoculturismo no es para nada algo absoluto, no está escrito en piedra de que de esta manera hay que hacer las cosas. Hay muchas alternativas para poder llegar al resultado final, y obviamente eso va a depender del cuerpo de un atleta, de cómo venga ese atleta, de poder elegir, ¿cierto?, cuáles son las cartas que voy a jugar para poder llegar a esa condición. Todo va a depender de cómo se encuentre la persona en ese momento. Y finalmente, la última pregunta, que la envía Gastón.Gómez, nos dice lo siguiente: hola Nico, ¿cuál fue la diferencia en esta
prepa que te llevó a dar tan alto nivel hoy en día a brazos? Bueno, la diferencia principal de esta preparación en relación a las que he hecho anteriormente fue el tiempo que me dediqué o que nos dedicamos con mi equipo de trabajo a realizar, ¿cierto?, esta etapa de definición, que aproximadamente fue de 6 meses, un tiempo bastante largo, sin tener comidas libres entre medio, salvo las últimas 3 semanas donde tuve ese refit y una comida para la Navidad. Eso prácticamente ha sido lo que ha marcado la gran diferencia. Con el tiempo uno se va dando cuenta que a medida que va adquiriendo mayor cantidad de masa muscular es mucho más complejo poder hacer un plan de definición, por lo tanto se tiene que abarcar con mucho más tiempo. Yo no puedo hacer una dieta de definición de 3 meses, o sí podría, pero correría el riesgo de perder mucha masa muscular en un periodo tan corto. No así, por ejemplo, cuando yo pesaba 80 kilos, que creo que es una cantidad de masa muscular que se puede definir en ese periodo y que es mucho más fácil, pero a medida que uno va adquiriendo masa muscular, va llenándose de músculo, ¿cierto? Poder trabajar ese músculo es mucho más complicado porque entran otros detalles, hay que jugar, hay que hacer ajustes mucho más pequeños, a veces irse preocupando mucho de cómo se va viendo el cuerpo y cómo eso se va traduciendo en el peso, hacer ciertos ajustes constantemente para evitar, ¿cierto?, bajadas muy abruptas o que no haya, ¿cierto?, un cambio en la condición, que es lo que se va esperando semana a semana. Ser mucho más prolijo en ese aspecto. El tema de la alimentación, mi plan de alimentación ha tenido ajustes demasiado bajos en control a control. Estoy hablando de que, no sé, por ejemplo, en un control me quitan 20 gramos de arroz y eso puede repercutir fácilmente en mi cuerpo durante 3-4 semanas sin la necesidad de tener que hacer modificaciones en el plan. Por lo mismo también poder tener una dieta tan alta en calorías, 5200 calorías aproximadamente es lo que estoy consumiendo estando en déficit, que es bastante, me permite, ¿cierto?, poder tener un buen nivel en mis entrenamientos, poder sentirme con energía hasta el día de hoy, ¿cierto?, que faltan 2 semanas para la competencia, donde estoy entrenando bastante fuerte, muy controlado como me gusta entrenar a mí, ¿cierto?, teniendo muy buenas sensaciones en los entrenamientos, de no sentirme como en otras preparaciones que lo único que quiero es terminar para irme a mi casa a descansar o no poder rendir, ¿cierto?, en otras actividades durante el día, quizá a lo mejor rendir no de buena manera en el trabajo, que te dé flojera hacer los cardios. Una gran diferencia que también tuve en relación a otras preparaciones donde prácticamente estando a 3 o 2 semanas de competir tenía que hacer 1 hora de cardio como mínimo a diario, y hoy prácticamente no han sido más de 30 minutos. Actualmente estoy haciendo 20 minutos de cardio. Han habido modificaciones en ese aspecto, mi preparador ha sabido interpretar bastante bien mi cuerpo, han habido momentos en que me ha dado una cierta cantidad de minutos de cardio y a la semana siguiente me lo ha tenido que bajar porque mi cuerpo ha reaccionado muy rápido. Entonces hemos jugado con esos detalles para tratar de evitar, ¿cierto?, un gasto calórico innecesario, y eso se ha traducido, ¿cierto?, en todas las mejores que ustedes han podido ver a través de las redes sociales, que he tratado de subir el contenido más real, ¿cierto?, para que ustedes puedan tener una apreciación de lo que se ve, a pesar de que no podemos mostrar esos detalles o no podemos lograr captar bien esos detalles a través de la cámara, pero hay muchas cosas que hoy en día tengo que en preparaciones anteriores no había podido ver. Bueno, ahora que finalizamos las preguntas, lo prometido es deuda. Vamos a elegir al ganador del concurso del último video del capítulo 7 de nuestra serie rumbo al Arnold de Ohio. Vamos a mostrarlo acá en la pantalla. Estuvo un poco reñida la competencia. Hubieron 2 personas que obtuvieron la mayor cantidad de likes. Ambos se llaman Brian, pero el ganador es Brian Caileo 8607. Así que Brian, comunícate conmigo y te vamos a hacer llegar junto a los chicos de Strongest tus 2 proteínas para que le puedas sacar el máximo de provecho. Muchas gracias por participar. Un gran abrazo a todos y nuevamente agradecer su audiencia. Bueno, con esto finalizamos el capítulo de hoy, con esta sección de preguntas y respuestas, pero vamos a darle una sorpresa, ¿cierto?, a las personas que hicieron estas preguntas buenas, estas 6 preguntas muy buenas. Vamos a premiar, ¿cierto?, la mejor pregunta, pero esta vez yo no voy a elegir
al ganador, sino más bien lo van a hacer ustedes desde su casa. ¿Qué vamos a hacer? Voy a dejar en los comentarios un comentario por cada pregunta con el autor de cada pregunta y ustedes van a elegir cuál fue la pregunta que más les gustó, dándole like a la pregunta con el autor. Y el comentario que mayor cantidad de likes tenga se va a llevar un regalo sorpresa de Strongest y le va a llegar a las puertas de su casa. Y el ganador va a ser anunciado al principio del próximo capítulo de nuestra serie, ¿cierto? Rumbo a la North Classic de Ohio. Así que las personas que fueron seleccionadas, ¿cierto? Para estas preguntas, estén atentos para ver quién es el ganador de este premio. Bueno, con esto damos por finalizado nuestro capítulo del día de hoy. Recordarles que se suscriban a la cuenta, que activen las notificaciones para los próximos videos que se vienen buenísimos, ya estando a una semana de competir. Y también les vamos a mostrar en detalle todo lo que vamos a hacer en el Arnold, estando en Ohio, la ida al supermercado, para que conozcan el gimnasio donde vamos a entrenar, parte de los reportes, lo que voy a comer durante el día, así que no se lo pierdan porque va a estar buenísimo. Y también invitarlos a seguir mi cuenta de Instagram y TikTok. Estamos subiendo contenido los días lunes, miércoles y viernes. Es contenido educativo, completamente gratis para que puedan acceder, ¿cierto? Y aplicarlo en sus preparaciones, ya sea para la gente que se dedica al culturismo de competencia o a aquellos que solamente buscan un fin estético, mejorar su performance en el gimnasio. Les va a ayudar muchísimo ese tipo de información. Así que les dejo un abrazo grande, que se cuiden mucho y que estén muy bien.